mensaje, Rainbow. ¿Algo atravesó el portal? ¿La magia de Equestria anda suelta? ¿O Twilight volvió con un problema que nosotras debemos resolver? ¿Un monstruo de pastel cubrió todos los pasteles del mundo con pastel? No exactamente. No entiendo qué pasa. Bueno, Sunset, le estaba diciendo a Rainbow Dash que una cuerda de guitarra rota en realidad no califica como emergencia. ¡Por supuesto que sí! ¿En serio, Rainbow Dash? Estaba en una sesión de costura muy compleja para mi último vestido. Y yo estaba a punto de dormir a todos esta noche en el refugio. Ahora tendré que empezar los cuentos otra vez. ¿Por qué nos enviaste un mensaje de emergencia por una cuerda de guitarra? Pues iba a transformarme en pony y mostrarle a las fans unos súper acordes. Pero creo que necesito las 6 cuerdas para eso. ¿Tienen alguna? Ay. Toma. Pero todos terminaron de ensayar hoy. Los salones de música ya están cerrados. No hay problema. La acústica del corredor es perfecta para los acordes. ¿Qué esperan? ¡Vamos! ¿Y no vienes, Sunset? Las alcanzo en un rato. Querida princesa Twilight, ¿qué tal la vida en Equestria? ¿Algún nuevo hechizo cool? Todo está en calma en la escuela Crystal desde la batalla de las bandas. Aún nos transformamos al tocar música, lo cual Rainbow Dash ama presumir. Pero aún no descifro qué es lo que pasa. Me encantaría saber qué opinas tú cuando tengas tiempo. Tu amiga, Sunset Shimmer. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¡Alto! ¿Quién era ella? Juegos de la amistad. Llegamos ya y no hay que regresar jamás. Prepárate, pues vamos a atacar. Verás, no hay que buscarnos, te hallaremos sin más. Y la corona será nuestra al final. A ganar los juegos de la amistad. Acción. A ganar los juegos de la amistad.
Definitivamente le hizo algo a la estatua. O iba a hacerlo. ¿Crees que haya atravesado el portal desde Equestria? No, estoy segura de que lo habría notado. Creo que era alguien de este lugar. Pues es un alivio. No necesitamos que otro mágico cualquiera queriendo dominar el mundo venga aquí desde Equestria. Exacto. No me interesa luchar de nuevo contra el poder de la magia maligna. El desgaste y daño a mi ropa es demasiado para estar a la moda. Aún así, una figura misteriosa husmeando en el portal. ¿No quieren saber lo que tramaba? No lo quiero adivinar. Bueno, no hace falta porque yo ya descifré quién era. ¿Una limpiadora nocturna de estatuas? ¿Una técnica en mantenimiento de portales? ¿Una jardinera? Considerando que llegó en autobús desde la ciudad y se subió a un autobús con rumbo a la ciudad, yo apuesto a que iba a... ¡La Escuela Cristal! Sí, como los Juegos de la Amistad son mañana, van a intentar desanimarnos arruinando la estatua Wondercold. ¿Por qué alguien tomaría un autobús y vendría de la ciudad para eso? Porque los Shadow Balls de la Escuela Crystal son nuestros rivales. Porque es lo que harían los alumnos de la escuela Crystal. Porque aunque ellos nos ganan en todo, soccer, tenis, golf, todavía se burlan. A mí me parece bobo. ¿Bobo? Entonces, también los Juegos de la Amistad te deben parecer bobos. Pues no es como enfrentar el poder de la magia maligna. No, enfrentaremos a una escuela llena de burlones. No todo debe ser mágico para ser importante. Tienes razón, lo siento. Yo sé que es importante. Ay, te quedas muy corta, querida. Están remodelando el campo oficial para los juegos. La verdad no entiendo por qué hay tanta rivalidad. ¿Qué los Juegos de la Amistad no son para que ambas escuelas se lleven bien? Pues es muy difícil llevarse bien con alguien que te gana en todo. ¡Eso se acabó! Esta vez las cosas serán diferentes. ¿A qué te refieres? Ya lo verás. Como estoy segura que todos saben, mañana la escuela Canterlot recibirá a sus similares de la gloriosa escuela Crystal, uniéndonos todos en el espíritu de la excelencia, deportividad y lealtad para competir en los Juegos de la Amistad. Como los juegos solo se realizan cada 4 años, apuesto a que se preguntarán qué va a pasar. Bueno, y aparte de qué perderemos. Y eso es justo por lo que le pedí a Rainbow Dash que viniera y les diera a todos algo de contexto. Gracias, directora Celestia. Sé que muchos de ustedes creen que no hay forma de vencer en nada a una gran escuela como lo es Crystal. Excepto en perder contra la escuela Crystal en todo, porque en eso dominamos. Y yo sé que la escuela Canterlot no ha ganado los Juegos de la Amistad ni una vez. ¡Qué horror! Espero que su discurso no sea motivacional. Los alumnos de la escuela Crystal son súper atléticos, súper listos y súper motivados. Pero hay algo que no son. No son Wondercolds. A la magia hay que vencer Una y otra vez. Ninguna escuela tiene ese historial. Nosotros somos Canterlot. Vamos a ganar. Estos juegos nuestros van a ser. Vamos a ser Wondercolds por siempre. Nuestro momento va a comenzar. Pues la amistad nos hará poderosos. Saben bien que al final no podrán derrotarnos jamás.
Rainbow Dash. Eso fue increíble. Hasta yo sentí que podemos ganar. Yo siento que mi orgullo escolar está más fuerte que nunca. ¿Alguien más se pregunta cómo Dash se transformó sin tocar la guitarra? Tienes razón. Tal vez es porque soy asombrosa. Tal vez. Digo, sí eres asombrosa, pero debe haber algo más en el fondo, ¿no? Sería mucha coincidencia. Pues sería bueno que pudieran controlar eso, Sunset. Queremos mantener la magia lo más lejos posible de los juegos de la amistad. No queremos que digan que hicimos trampa. No necesitamos magia para vencer a esos engreídos de la escuela Crystal. Pero los juegos de la amistad son algo serio. No queremos ninguna sorpresa, y menos de las que nos obligarían a retirarnos. Sunset Shimmer, tú vienes desde un mundo mágico. Tal vez puedes llegar al fondo de este acontecimiento. Haré lo posible. Muy bien. ¿Alguien tiene idea de qué eventos va a haber? ¿Comer pies? ¿Pasteles? ¿Comer pasteles? Pero no nos dejan ver lo que le hacen al campo. Deberían decirle a los competidores qué competencias hay. Podría ser cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Cómo voy a elegir un atuendo? Me encantaría ayudar, pero tengo que concentrarme en averiguar por qué Rainbow Dash se transformó. Adiós, chicas. Parece que tiene todo bajo control. No hay de qué preocuparse. Hola, Twilight. No he recibido tu respuesta. Debes estar muy ocupada en tu papel de princesa. Pero en verdad necesito tu consejo ahora. Es que tengo a mi cargo mantener la magia bajo control aquí en la escuela Canterlot, a pesar de que aún no he podido descifrarla totalmente. Y ahora, después de ver a Rainbow transformarse como lo hizo, me hace pensar que la magia podría estar cambiando. Todos confían en mí para descifrar esto y realmente no les quiero fallar. Pero no sé si tengo suficiente experiencia con la magia de la amistad para resolverlo. Discúlpame. Lo siento. Perdóname. Spike. Spike. Ahí estás. Tranquilo, tranquilo. La prueba de anoche lo confirmó, Spike. Con este artefacto puedo rastrear la extraña energía que emana de la escuela Canterlot. Ya sé que no te gustó que fuera a ese lugar, pero tenía que ir. Y pronto tendré todo el tiempo que necesito. Toda la escuela Cristal estará ya para los Juegos de la Amistad. Espero que esa rivalidad sin sentido no vaya a obstaculizar mi investigación. Si recolecto suficientes datos de esas frecuencias electromagnéticas, voy a poder extrapolar las ondas para determinar su origen. Eso casi garantizaría mi ingreso al programa de estudio independiente de Everton. ¡Oh! Twilight, conoces las reglas contra las mascotas. Pero Spike no es una mascota de Cana Cadence. Él es el centro de mi investigación. Convivencia humano-canina. Efectos y consecuencias. Si tú lo dices. Pero la directora Cinch es muy alérgica, así que sugiero que te cambies de blusa. ¿Por qué? Porque ella quiere verte. ¡Uy! Tal vez tiene noticias sobre mi ingreso a Everton. Había querido hablar contigo sobre eso. ¿Estás segura que eso es lo que quieres? ¿Por qué no lo querría? Un programa que me dejará centrar toda mi atención en matemáticas avanzadas y proyectos de ciencia es un sueño hecho realidad. Pero no hay ningún salón con otros alumnos. Estarías haciendo todo por tu cuenta. Por eso se llama programa de estudio independiente. Es que no quiero que te pierdas de nada, eso es todo. Convivir con otras personas no es malo. A veces, así aprendes más sobre ti misma. Supongo. ¿Te veo en la oficina de la directora en unos minutos? ¿Por qué está tan preocupada? Everton es justo lo que necesito ahora. Ya no tengo nada más que aprender en la escuela Crystal.
que yo sola buscaré. Hay algo más afuera que llene mi gran soledad. Hay algo más afuera, yo lo voy a ir a buscar. Hay tanto que esta escuela ofrece, no estoy diciendo que está mal, pero sí que hay algo afuera que yo he buscado sin parar. Entre estos muros y más allá, quiero aprender y un camino no hay. Hay algo afuera, me habla a mí, pero un misterio es que quiero descubrir. Sé que hay algo más afuera, otra manera, otro lugar. Sé que hay algo más afuera y lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. ¿Shining Armor? ¿Qué hace mi hermano aquí? Como exalumno, la directora Cinch cree que él podría darte una perspectiva única. ¿Perspectiva de qué? De los Juegos de la Amistad, desde luego. Tú competiste en los Juegos, ¿no es verdad, Shining Armor? Así es. ¿Y de casualidad recuerdas quién ganó? La escuela Crystal ganó. Aquí siempre ganamos. Aquí siempre ganamos. ¿Por qué le pidió que me viera? Twilight, te voy a ser franca. Realmente no importa si la escuela Crystal gana o pierde. Lo importante aquí es que todos esperan que ganemos porque la escuela Crystal tiene una reputación. Así que es esa reputación, mi reputación, la que es responsable de cada cosa que tenemos aquí. De cada cosa que has hecho aquí. Y has hecho bastante, ¿no es así? No lo sé, supongo. Ay, no seas modesta. Eres la mejor alumna que ha habido en esta escuela. Lo que no puedo entender es por qué mi mejor alumna se rehúsa a competir. ¿En los Juegos de la Amistad? Mira, Twilight, yo sé que esto no es lo tuyo, pero representar a la escuela es algo muy importante. Y de verdad te necesitan. Parece que la escuela Canterlot está teniendo un pequeño resurgimiento. Su nivel ha subido, sus notas, incluso en atletismo han mejorado. Verás, están desarrollando una especie de reputación. Eso no puede suceder. Directora Cinch, yo no podría participar en esos juegos. Mi labor aquí es muy... Ah, sí. Tu labor. Cadence, tú y Shining Armor podrían traer mi hoja de datos del programa de estudio independiente de Everton. Con gusto. Entiendo que hiciste un examen. Verás, una de las ventajas de tener una reputación es que hay cierto nivel de influencia en esas cosas. Así que déjame ofrecerte un trato. A cambio de contribuir con tu ágil mente en estos juegos, yo usaré mi influencia para garantizar que tu solicitud sea aprobada. Aunque supongo que también podría ser que la rechazaran. ¿Qué es lo que crees que debo hacer? ¡Basta ya, Spike! De todas formas iba a ir a la escuela Canterlot a los Juegos de la Amistad. La única diferencia ahora es que debo competir. Además, realmente la directora Cinch no me dio otra alternativa. Lo sé, Spike. Tampoco a mí me agrada. Tal vez no podré recolectar ni de cerca los datos que creía. Pero tal vez obtenga algo. Spike, nunca me iría sin ti. Pero recuerda estar callado. Y no sueltes pelo. Decana Kate,
Cadence, realmente no sé en dónde voy. Un segundo, Twilight. ¿Podrías ir al final de la fila? ¿Qué me dijiste? Solo que alguien tan inteligente como tú, sin duda, debe entrar primero. No fue mi intención. Solo preguntaba. Este es tu autobús, Twilight. Adelante. Pero yo no me quería adelantar. Ya es demasiado tarde. ¡Vamos a ganar! Eso no lo sé. ¡Mala respuesta! ¡Otra vez! Dije, ¿vamos a ganar? Eso creo. Es que, la verdad, hoy que la escuela Canterlot ha mejorado en su reputación y, digo, no es mejor que la nuestra, sin duda. Pero no vamos a dejarlos, ¿cierto? Ganar, digo, ¿verdad? Vas a tener que sentarte ya. Hola, Sugarcoat. Ese fue un mal discurso. Deberías evitar hablar en público. Bueno, Spike, al menos tú estás de mi lado. ¡Amiga! ¡Tienes que escuchar esto! Espero que los Juegos de la Amistad tengan una competencia de música, porque seríamos las campeonas. Tenemos que dejar la magia fuera de los Juegos de la Amistad, ¿recuerdas? Eso es muy fácil decirlo. Apuesto que en Ecuestria la magia hace lo que uno quiere. Pero... Esto no es Ecuestria. Bueno, tratándose de magia, sé que tú lo resolverás. Y mientras Sunset intenta mantener la magia fuera de los juegos, yo la he usado dentro de ellos. Rarity, ¿qué es lo que hiciste ahora? Bueno, tenía un poco de tiempo libre. Y como no sabemos qué eventos habrá en los Juegos de la Amistad, hice algunas opciones de uniformes. En realidad no tenías que hacer eso. Lo sé. No, en serio no tenías que hacerlo. Lo sé. La subdirectora Luna le ayudará a sus alumnos a instalarse. Si gusta, le muestro el lugar, directora Sinch. Ha habido bastantes cambios desde su última visita. ¡Ay, sí! Directora Celestia. Apuesto a que eso será fascinante. Ay, siempre es un gran placer saludarla, decana Cadence, aunque significa una derrota más. Gracias, subdirectora Luna. Pero escuché que no va a ser tan sencillo esta vez. ¡Aquí voy! ¿De verdad? Oh, lo siento, no fue mi intención. Lo siento. ¿Y si te adelantas? ¿En serio? Eres toda una dulzura. Te estoy vigilando. ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Ajá, ajá, ajá! Eres como un 0 a la izquierda ahora. Hola, Twilight. ¿Qué hay, Twilight? Hola, Twilight. Hola, Twilight. ¿Qué tal? ¿Te ves bien? Sí. Hola. Hola, ¿qué me cuentas? Me da gusto verte. Twilight, ¿cómo estás? Twilight, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Twilight, por poco no te reconozco. ¿Cuándo empezaste a usar gafas? Casi desde siempre. ¿Y hasta cuándo te quedarás? Cuando terminen los juegos. ¡Claro! ¡Es verdad! De seguro ganaremos contigo aquí. Me tengo que ir. ¡Claro! ¡Adiós! Ay. Rarity, qué lindos atuendos, pero ¿por qué invertiste tanto tiempo y esfuerzo en ropa que tal vez no usemos? Vas a quedar exhausta antes de que empiecen los juegos. Oh, no seas boba, nena. Esforzarme en hacer ropa es para lo que vivo. Y pasar el tiempo con mis amigas me llena de energía. Y
Yo también creo. De hecho, Applejack, ya que lo mencionas, supongo que necesito un descanso. Te lo dije, Rarity. ¿Twilight? Ah, ¿sí? ¡Qué sorpresa! Debiste decirnos que vendrías. Querida, esas gafas. Lo que traes puesto es muy severo. ¿Mi uniforme? ¿Tu uniforme para qué? Para la escuela Crystal. ¿Pero por qué todos en esta escuela saben quién soy? ¿Acabas de decir escuela Crystal? ¡Spike! Ay, ¿también saben el nombre de mi perro? Y nuestro programa de música ha progresado demasiado. ¿Twilight? Esto ya es algo ridículo. Me debo disculpar por la curiosidad de mi alumna estrella. ¿Dijo su alumna? Las inteligentes siempre tienen curiosidad. La llevaré para que se registre con sus otros compañeros. Yo no sabía que Twilight tenía una hermana gemela. ¡No tiene! Esa Twilight es la de este mundo, ya que no podría ser la Twilight del mundo Pony porque la Twilight de allá no va a la escuela Crystal ni usa gafas. Olvídenlo. Lo siento, directora Finch. Solo estaba siguiendo unas señales extrañas. De hecho, me llevaron a esas chicas y Twilight, lo que hagas en tu tiempo libre no me interesa para nada, pero estando aquí, yo y toda la escuela Crystal requerimos tu atención total. ¿Por qué todos en esta escuela parecen conocerme? Tal vez intentan confundirte, tal vez intentan hacer que te alejes. No parecía que alguien estuviera intentando alejarme. No sé a qué estén jugando, pero te aseguro que no nos ayudará a ganar. No puedo creer que la Twilight de este mundo esté en la escuela Crystal. ¿Significa que Twilight va a competir en contra nuestra? Ella jamás lo haría. Nuestra Twilight no lo haría. Nuestra Twilight es una princesa en Ecuestria y una experta en la magia de la amistad. Y si estuviera aquí, ya habríamos descifrado por qué la magia aparece al azar durante discursos y pruebas de vestuario. Ay, lo siento. Estoy frustrada por no haber recibido su respuesta. Es una princesa en Ecuestria. Tal vez tiene sus propios problemas que resolver. No podemos esperar que lo deje todo y atraviese el portal cuando sea. Sobre todo para lidiar con algo tan pequeño como unas transformaciones al azar. Pero no son pequeñas. La magia llegó a este mundo cuando yo robé la corona de Twilight. Me ha costado demasiado ganar la confianza de todos. Si debemos abandonar los juegos porque yo no hallé la forma de mantenerla bajo control. Ay, Sunset, apuesto a que podrás resolver este asunto. Tú nos ayudaste a entender lo que sucedía con las sirenas, ¿recuerdas? Así es, pero Twilight fue la que descubrió en realidad lo necesario para vencerlas. ¿Ya lo olvidaste, nena? Lo necesario para vencerlas eras tú. Está bien. ¡De acuerdo! Vengan todas, a ver si encontramos información sobre los eventos para crear una estrategia. ¿Nos acompaña, Sunset? Yo las alcanzaré más tarde. Aún no hay respuesta. Tal vez haya otra forma de encontrarla. ¡Oye, suéltame! ¿Qué es lo que has hecho? Twilight, regístrate con los demás. ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? ¿A qué te refieres con que ya no está el portal? Me refiero a que no está. Se cerró, no está ahí, desapareció. ¿Y eso cómo sucedió? No lo sé, pero tiene algo que ver con esa Twilight.
¿Qué establo se estará tramando? Déjenmelo a mí. Twilight, ¿qué has estado haciendo? Solo estaba... ¿Quién quiere saberlo? ¡Nosotras! Tranquilas, amigas. No hay que ponernos tan competitivas antes de que empiecen los juegos. Los juegos no son competitivos porque jamás hemos perdido. Decir eso no fue muy amable. Lo siento, querida, pero estos juegos no son de amabilidad. Pero podrían tener un poco de tacto. Hola, soy Pinkie Pie. Hola, soy Twilight. No sé. Eres igual a una amiga. También se llama Twilight. Eso es extraño. ¿Qué es eso? Es como un espectrómetro. Rastrea frecuencias electromagnéticas, pero también puede tener anomalías. Mide algunas cosas. ¿Como la fiesta? Sí, aunque a mí no me parece una gran fiesta realmente. Es cierto. Definitivamente le está faltando algo. ¡Vamos! ¡Ah! Hola a todo el mundo. Quisiera aprovechar esta oportunidad para recibir a nuestros invitados de la Escuela Crystal y darles la bienvenida a la Escuela Canterlot. ¿Qué es lo que hay en estas cajas? ¡Cañones de fiesta, por supuesto! Y finalmente me gustaría reconocer a los 12 alumnos que la Escuela Canterlot ha elegido para competir. No pudimos haber elegido un mejor grupo para representar la excelencia, la deportividad y la amistad que representan los juegos. ¿Estás segura de que es una buena idea? Obviamente. ¡Estoy flotando! Ya se me arruinó la fiesta. Quiero agradecer a la directora Celestia por su bienvenida atípica. Han pasado 4 años desde los últimos juegos, pero parece como si nada hubiera cambiado. La escuela Canterlot continúa eligiendo a sus competidores en un concurso de popularidad y la escuela Crystal continúa eligiendo a sus mejores 12 alumnos. Es reconfortante saber que incluso después de tantos años de pérdidas, su escuela seguirá respetando sus ideales a pesar de lo equivocados que puedan estar. Les deseo a todos la mejor de las suertes, independientemente del inevitable resultado. Lo lamento, Pinkie. Tus aportaciones a la fiesta fueron buenas. Definitivamente rompieron el hielo. Sí. Ojalá que la directora Cinch no la hubiera vuelto a formar. Sí, es terrible. Wow, Pinkie, ¿qué fue lo que te pasó? No lo sé. Todos se empezaron a divertir después de que Twilight y yo disparamos los cañones y me transformé. Era de esperarse. Pero luego la magia fue extraída fuera de mí. Espera, ¿a qué te refieres con extraída fuera de ti? Oigan, ¿dónde está la otra Twilight? Ella está... pues estaba justo aquí. Buen día, alumnos. Deben estar emocionados por iniciar el primer día de los Juegos de la Amistad. Los competidores se enfrentarán con cada aspecto del currículum de la escuela Canterlot, culminando con la final de ecuaciones de eliminación. Bienvenidos al primer evento, el Decatlón Académico. Competirán en química, economía y todo lo que eso abarca. Pero recuerden, solo los 6 alumnos con más puntos de cada equipo avanzarán al evento número 2. ¡Buena suerte! Los vamos a vencer. Los vamos a vencer. Los vamos a vencer. A vencer. Los vamos a sacar. Los vamos a sacar.
Escuela Cristal no hay más, danos reconocimiento. Nuestra educación hay que cuidar, es el momento. Oye con atención, hay un ruido allá, hay fragilidad y muy pronto caerán, caerán. Muy pronto caerán, caerán. Lo verán, no nos pueden vencer, na 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 na. Vamos, Shadowbots. No nos pueden vencer, na 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 na. Vamos, Shadowbots. Hay presión, vamos a vencerlos. Nadie puede ahora detenernos. Escuela Cristal, sí, están a punto de caer, caer. Hay presión, ya casi les ganamos. Ríndanse, serán los derrotados. Canterlotes no, están a punto de caer, caer. Alto hay que llegar, pues vamos a ganar. Tal vez hay que parar, pues ya no puedes más. La verdad es que hoy les vamos a ganar. No podemos parar. Quiero que todo esto ya termine. Hay mucho más por qué seguir. Antes que los juegos terminen, descubriré qué pasó. ¿Quién va a hacerlo? Y a lograrlo, a ganarlo, superarlo. ¿Quién va a hacerlo? Y a lograrlo, pudo hacerlo y ganarlo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién no pudo? Y la respuesta... Incorrecto. Significa que los ganadores del primer evento de los Juegos de la Amistad son Twilight Sparkle y la Escuela Crystal. ¡Eso fue increíble! ¡De verdad increíble! Pero si no ganamos. Canterlot nunca estuvo más cerca de ganar que ahora. Después de un riguroso conteo, queremos anunciar a los alumnos que avanzarán al segundo evento de los Juegos de la Amistad. ¡Felicidades! Estuviste excelente. Lo lamento, disculpa. Entiendo. Ay. ¿Le quieres dar una golosina? Veo que no soy la única que metió a su mascota en la escuela. No, solo una. ¡Oh, wow! Yo solo tengo a Spike. De verdad es increíble. ¿Puede hablar? No hasta donde yo sé. Por cierto, felicidades por ganar. Aunque me pareció que nadie de tu equipo estaba muy entusiasmado al respecto. Nadie de mi escuela se entusiasma por nada que no hayan hecho ellos mismos. Eso suena horrible. Ten, sosténlo. ¿Por qué? Cargar un conejo siempre me hace sentir mejor. Pues eso es ridículo. Pero... ¡Uy! De hecho, creo que funciona. Estoy en el otro equipo y tú perdiste. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Parecía que lo necesitabas. Spike, ¿te sientes bien? Eso creo. ¡Twilight, espera! Adiós. ¡Twilight, por favor! ¡Espérame! ¿Por qué estás huyendo así? No lo sé. Tal vez tenga algo que ver con la chica radiante, o el hoyo en el espacio, o mi perro parlante. Sí, raro, ¿no? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste? Oye, una pregunta a la vez. Esto también es nuevo para mí. Lo siento.
Solo sé que perseguí a ese conejito por la cosa brillante y llegué a otra parte. Después de eso volví a los brazos de la chica amable y podía hablar. En realidad no entiendo por qué no podía hacerlo antes. Digo, es muy fácil. Twilight, Spike, ¿por aquí? ¿con quién estás hablando? ¿Conmigo? Es un tic nervioso. ¿Me estaba buscando? De hecho, sí. Vaya coincidencia que las alumnas que pasaron al siguiente evento sean las mismas chicas lindas que estaban tan interesadas en ti. ¿No lo crees? No estoy segura. Deberías conocerlas después de todo. Pero creí que no quería que lo hiciera. Digamos que estoy cubriendo mis bases. ¿Quién sabe? Tal vez ellas te revelen el secreto del nuevo éxito de la escuela Canterlot. No lo sé. Espiar me parece algo malo. Bueno, es tu decisión, Twilight. A fin de cuentas, tu beca no está en juego. Pensándolo bien, sí lo está. Vaya, es terrible. ¿Qué vas a hacer? Spike, no tengo la menor idea. Lo único que hice fue darle un conejo a Twilight. Luego, ¿me transformé? Aún no lo entiendo. La magia de Rarity surgió cuando hizo los vestuarios, la de Pinkie cuando organizó la fiesta y ahora la de Fluttershy. Y luego el dije extraño de Twilight extrajo la magia directo de mí. Ni siquiera me podía levantar. Como yo en la fiesta. O yo justo antes de ver a Twilight. ¿Entonces se roba la magia? No estoy segura. Ella no parece ser de las que roban magia así. No, pero tuvo algo que ver con que se cerrara el portal. Si su dije puede extraer la magia, tal vez se robó el portal también. ¿Cómo? No tengo idea. Y la pony o persona o princesa que podría ayudarme a resolverlo está totalmente incomunicada ahora. Es una pena porque Twilight sabe todo sobre magia, portales mágicos y magia portátil. Por ahora, hay que concentrarnos en vencer a los Shadow Bolts. Y en tanto este evento me ponga en el campo de juego, no creo que tengamos nada de qué preocuparnos. Te pondré en el campo de juego sin duda. ¿Soy la única que cree que esto es exagerado? Yo no creo que hayas hecho vestuarios para motocross. ¡Ay, no seas ridícula! ¡Por supuesto que los hice! Competirán en parejas. Indigo Sap y Sugarcoat competirán en motocross. ¡Sí! Lemon Zest y Sunny Storm solicitaron la pista corta. Como la arquería es una actividad fija en nuestra escuela, cualquiera de ustedes será capaz de hacerlo. Twilight y Sour Sweet se encargarán. ¡Eso es maravilloso! Si quieren perder antes de comenzar. Dado que Twilight ganó el evento anterior sin nada de ayuda, tengo la total confianza de que va a poder imponerse aquí. ¿No es así? Sean todos bienvenidos a la carrera de relevos triple. En este evento, nuestros participantes se enfrentarán en arquería, patinaje de velocidad y finalmente en motocross. Así que, si los competidores están listos, cada competidor debe acertar en un blanco para que sus compañeros puedan iniciar el siguiente tramo de la carrera.
verdad me alegra no estudiar en la escuela Crystal. Tú lo has dicho. Si la escuela Crystal no acierta a un blanco pronto, quedarán eliminados. ¡Eres muy mal en eso! Ah, ya no lo puedo soportar. Debes dejar de apuntar al blanco. ¡Ay, eso suena muy lógico! No le apuntes al blanco. ¡Muchas gracias! Debes dejar de apuntar a donde está el blanco y apuntar a donde el blanco va a estar. Sí, sigue el consejo de la persona contra la cual compites. ¿Le quieres dar al blanco o no? Confía en mí. Respira profundo. Y vas a soltar la flecha justo ahora. ¡Sí! ¡Esa es mi chica! ¿Lo ves? Te estaba diciendo la verdad. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ay, no tengo idea! A Canterlot te faltan 2 vueltas, pero la escuela Crystal está compensando el tiempo perdido. Favor de dirigirse al gimnasio. ¿Están a salvo todas? ¡Mejor que a salvo! ¡Ganamos! Sí, ganamos. Pero pudo haber algún herido de gravedad. La magia se está saliendo de control y yo no tengo idea de cómo arreglarlo. Disculpen. No fue mi intención que todo esto pasara. Yo solo quería aprender sobre la extraña energía que emana de su escuela. No sabía qué era magia ni cómo funcionaba. No te angusties, tampoco nosotras. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No otra vez! ¡Lo lamento! Es que empezó a absorber energía por su cuenta, pero no sé cómo. ¿A qué te refieres?
refieres con que no sabes cómo? También hace que aparezcan esas grietas extrañas. Tampoco sé cómo funcionan. ¿Hay alguna cosa que sí sepas? ¿Sabes cómo recuperar nuestra magia o cómo arreglar el portal hacia Equestria? ¿Equestria? Se supone que eres inteligente, pero ¿alguna vez pensaste que no deberías involucrarte en cosas que no entiendes? Es que quiero entenderlas. Pero no es así. Y lo peor de todo, has puesto la vida de mis amigas en peligro. Lo siento. No fue mi intención. ¡Twilight! ¡Espera! No es posible que consideren eso una carrera limpia. Directora Sinch, todos vimos lo que pasó. No puede decir que la escuela Canterlot tuvo ventaja. En serio, aun con sus plantas carnívoras entrenadas, sus alumnas tenían alas. Pues la carrera tuvo sin duda unas circunstancias muy extenuantes. Tal vez deberíamos concluir los juegos y declarar un empate. ¿Un empate? ¿Esta era su estrategia desde el inicio? ¿Obligarnos a aceptarlos como iguales? No lo creo. La escuela Crystal dominará a pesar de sus trucos para mejorar el desempeño al que hayan sido sometidas sus alumnas. Lamento no haber podido evitar todo esto. No es tu culpa, Sunset. No lo es. Yo debería saber controlar la magia que traje aquí, pero no sé cómo. Le fallé a todos. Y ahora la directora Sinch cree que hicimos trampa. No importa ahora lo que crea la directora Sinch. Sí importa. Los alumnos de la escuela Canterlot no solo quieren ganar, quieren vencer esa escuela. Esto no va a contar si los rivales en realidad no creen que perdieron. La escuela Crystal jamás creerá que ganamos limpiamente si se nota que hay magia. Y esa magia existe aquí debido a mí. Como estamos empatados, el evento final decidirá al ganador de los Juegos de la Amistad. Dentro del campus está oculto el símbolo de cada escuela. El primer equipo en hallar la bandera de su escuela y traerla aquí ganará. Y en cuanto los equipos estén listos, comenzaremos. Pero ya no tengo ganas de participar en los juegos. Pero tenemos que hacerlo. Este es el último evento. Ay, es muy difícil concentrarse con todo el robo de magia y apertura de portales. Y me siento terrible por lo que le dije a Twilight. Sobre todo porque obviamente ella no quería hacer todas las cosas que hizo. De hecho, es muy amable. Hagamos el último evento demostrando que no somos tramposas. Luego te disculpas con ella. Sé que les pido que venzan a un equipo que no juega limpio, pero la escuela Canterlot debe entender que aún con magia de su parte, vencer a la escuela Crystal no es opción. ¿Y qué tal si usan sus alas? Pregunta justa, aunque me parece que podremos combatir el fuego con fuego. Ya vi lo que hace tu artefacto, Twilight. Contener la energía mágica está bien, pero ¿no has considerado liberarla? Pero ni siquiera sé cómo funciona aún. Pero te gustaría. Y como los rivales ya la han usado para ser competitivos, no veo por qué no hacer lo mismo también. A menos, claro, que no te interese entrar a Everton. Aunque la verdad, creo que hay más conocimiento encerrado en ese pequeño artefacto que en cualquier programa de estudio independiente que exista. Me doy cuenta que has sido muy extraña. No cualquiera en la escuela piensa así. Aquí no hay nadie igual que tú. Puede que una, tal vez dos, pero de pronto ya no está ni es en un tris. Ahora entiendo que tú tienes tus reservas. Difícil es pensar cómo haces tú. Y si no ganamos más, creo que te voy a informar qué sucederá con el conteo final. Suelta la magia, suelta la magia. Si perdemos tu culpa es. Todos la usan, tal vez abusan. ¿Por qué no usarla también? Di poder o dile magia, si perdemos es tragedia. Y también lo que no vamos a aprender. No habrá otra oportunidad. Sé que te arrepentirás. Creo que el entender la magia vale más. Suelta la magia, suelta la magia.
¿Qué más da? No hay amistad. Lo que importa en todo esto es que Canterlot pronto caerá. Lo que sugiero es muy simple. En todo tienes que ganar. Y tú deseas aprender de la magia que guardada está. Hazlo por todos, pues queremos lo que por ley es nuestro ya. Pues la escuela va a ganar, mi legado perdurará. Suelta la magia, si perdemos un crimen será. Y ganaremos si tú comienzas, de ti depende perder o ganar. Suelta la magia, libérala ya. Suelta la magia, libérala ya. Si la liberas, te voy a prender. Si ambos equipos están listos, Ganar en los juegos ya depende de mí. Suelta la magia, libérala ya. Que puertas se abrirán sin tanto soplar. El último evento de los Juegos de la Amistad comienza. Si la magia es lo que yo las quiero ver. Magia, deja que salga. Suelta la ¡Twilight, no! deja que salga. ¡Ahora! Tenías razón. Antes no comprendía realmente la magia, pero ahora la entiendo. ¡Equestria! Oiga, ¿a dónde cree que va? A donde sea para evitar a ese monstruo. Y les sugiero que hagan lo mismo también. Twilight, no puedes hacer esto. ¿Por qué no? Hay un mundo por descubrir y está repleto de magia. Pero estás destruyendo este por conseguirla. ¿Y eso qué? Hay más magia allá. Y yo quiero comprenderla toda. ¡No te sueltes! ¡Eso es obvio! ¡Las perdemos! Esta no es la manera. Yo sé que te sientes poderosa por ahora, que puedes tener todo lo que quieras. Yo pasé por eso. Yo cometí el mismo error que tú. Me puse una corona y al igual que tú quedé abrumada por la magia que contenía. Creí que podría otorgarme todo lo que quisiera. Ay, te equivocas. A diferencia de ti, yo puedo tener todo lo que quiera. No es verdad.
Aún con toda esa magia y poder, todavía estaría sola. La magia real viene de la honestidad, la lealtad, la risa, la generosidad y la amabilidad. Te entiendo muy bien, Twilight, y quiero mostrarte la magia más importante de todas. La magia de la amistad. ¡Twilight! ¿Spike? Toma mi mano, Twilight. Déjame enseñarte que hay otra manera, como alguien lo hizo antes por mí. Estoy muy apenada. No era mi intención que todo esto pasara. Lo sé. Y hablando por mi propia experiencia, te perdonarán. Directora Celestia, a nombre de la Escuela Crystal, le exijo que ustedes cedan los Juegos de la Amistad. Se nota que la Escuela Canterlot tuvo una ventaja injusta desde hace tiempo. Y además es obvio que sus alumnos estuvieron usando magia para su propio beneficio. Yo quisiera creer que salvar el mundo nos beneficia a todos. Al menos no manipularon a Twilight para que liberara la magia robada y se convirtiera en una criatura mágica loca por el poder solo para ganar un juego. Vaya, eso es difícil de digerir cuando lo dices todo junto. ¡Eso es ridículo! No, es básicamente lo que pasó. En realidad, todos somos culpables. Sobre todo ella. Obviamente, mis alumnos han sido infectados con su magia. Pero tengo planeado llevar todo esto ante el consejo escolar. Bien, apuesto a que estarán muy interesados en saber todo sobre las alumnas mágicas con alas. Ay, de los portales a otras dimensiones. Y no olvide contarles sobre el perro parlante. Porque eso jamás arruinaría su reputación. Bueno, sé que estos Juegos de la Amistad no han sido lo que ninguna de nosotras esperaba, pero ya que hemos pasado por todo esto, creo que es justo declararnos a todos ganadores. Supongo que era la forma de cerrar tu ciclo en la Escuela Cristal. Te garantizo que Sinch va a apoyar tu solicitud después de lo que sucedió. Ya lo estuve pensando y no estoy segura de que ahora sea momento de entrar a Everton. ¿En serio? Tal vez sé demasiadas cosas, pero la amistad no es una de ellas. Y definitivamente no voy a aprender más de ella estando sola todo el tiempo. Entonces, ¿te quedarás en la Escuela Cristal? Bueno, parece que los alumnos de la Escuela Canterlot saben mucho respecto al tema. No sería mucha molestia. Tú podrías transferirte a esta escuela si quieres. ¿En serio? Te extrañaría demasiado, pero yo creo que es una gran idea. Apuesto a que la directora Celestia lo aprobará. Es como una tía para mí. ¿Aún no contesta la princesa Twilight? ¿Aún no?
Pero creo que ya descifré cómo funciona la magia en este mundo. Nos transformamos cuando mostramos la parte más honesta de nosotras. Estaba tan ocupada esperando a que alguien más me diera la respuesta que dejé de intentar resolverlo yo misma. Sin duda habrá más problemas mágicos que aparecerán en este mundo. Pero como dijo Applejack, la princesa Twilight tiene problemas que resolver en Equestria. No podemos esperar a que siempre esté ahí para ayudarnos. Tal vez yo pueda hacerlo. Parece que hay una nueva Wonder Colt aquí en la escuela Canterlot. Aún no sé qué tanto pueda ayudar, pero lo quiero intentar. Si ustedes me dan la oportunidad. Sé que puedo contar con ustedes para que se sienta como en casa. Desde luego que sí. Siento no haber llegado antes, chicas. No recibí sus mensajes hasta ahora porque quedé atrapada en este viaje entre dimensiones que, en serio, es lo más extraño que me ha pasado. Tú eres lo segundo más extraño.